Comienza Manos Alzadas con el Padre Juan Carlos Ortega. Bienvenidos a Manos Alzadas. Os habla el Padre Juan Carlos Ortega del Instituto Pontificio Claune. En el día de hoy, un recuerdo especial a todos los difuntos, especialmente los que nos han abandonado este último año, sea dentro de nuestras comunidades contemplativas como entre las familiares y conocidos. Doy la bienvenida de modo especial a las comunidades contemplativas, que son verdaderos peregrinos de la esperanza. Desde la quietud de los conventos, vuestros corazones orantes, llenos de amor, elevan su oración por todos nosotros, tejiendo una red invisible de apoyo, consuelo y esperanza. Ojalá que vuestra oración ayude a todos a vivir como peregrinos en medio de nuestras luchas diarias. En este año jubilar, Manos Alzadas quiere ser peregrino de la esperanza para los monasterios contemplativos. Iniciaremos el programa de hoy con una breve meditación. En la sección formativa hablaremos de la persona contemplativa como Hijo de Dios. Tendremos después en nuestros micrófonos a Sor Magdalena López Navas, religiosa mínima superiora del monasterio de Nuestra Señora de la Victoria de Daimiel, en Ciudad Real, y a Macamen López, laica de Madrid, voluntaria en favor de la vida contemplativa. Terminaremos comentando el jubileo de los migrantes y del mundo misionero. Iniciamos Manos Alzadas. Mirada contemplativa. En este breve momento de reflexión y meditación con el Señor, nos estamos ayudando de las citas que el Papa Francisco usó en el documento Vultum Dei Quaerere. Hoy tomamos unas breves palabras del apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses. Para mí, vivir es Cristo. Son palabras que para nosotros los contemplativos pues tienen un significado muy grande. El Papa Francisco lo encuadra de esta manera. Él dice, estas palabras expresa el carácter totalizador que constituye el dinamismo profundo de la vocación a la vida contemplativa. Y remite después al número 18 de la exhortación apostólica Vita Consecrata de San Juan Pablo II. En esta ocasión, más que hacer yo una reflexión, me voy a permitir leer estas palabras de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, porque creo que nos ayudan verdaderamente escucharlas con paz, con serenidad ante Dios. Comienzo la lectura de las palabras de San Juan Pablo II. El Hijo, camino que conduce al Padre, llama a todos los que el Padre le ha dado, a un seguimiento que orienta su existencia. Pero algunos, precisamente las personas consagradas, pide un compromiso total que comporta el abandono de todas las cosas, para vivir en intimidad con Él y seguirlo a donde vaya. En la mirada de Cristo, continúa el Papa, imagen de Dios invisible, resplandor de la gloria del Padre, se percibe la profundidad de un amor eterno e infinito,
que tocan las raíces del ser. La persona que se deja seducir por él tiene que abandonar todo y seguirlo. Como Pablo, considera que todo lo demás es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, ante el cual no duda en tener todas las cosas por basura para ganar a Cristo. Su aspiración es identificarse con Él, asumiendo sus sentimientos y su forma de vida. Este dejarlo todo y seguir al Señor es un programa válido para todas las personas llamadas y para todos los tiempos, también para la vida contemplativa hoy. Continúa San Juan Pablo II. Los consejos evangélicos con los que Cristo invita a algunos a compartir su experiencia de virgen, pobre y obediente, exigen y manifiestan en quien los acoge el deseo explícito de una total conformación con Él. Viviendo en obediencia, sin nada propio y en castidad, los consagrados, y también los contemplativos, confiesan que Jesús es el modelo en el que cada virtud alcanza la perfección. En efecto, su forma de vida casta, pobre y obediente aparece como el modo más radical de vivir el Evangelio en esta tierra. Un modo, se puede decir, divino, porque es abrazado por Él, hombre Dios, como expresión de su relación de Hijo unigénito con el Padre y con el Espíritu Santo. Este es el motivo por el que en la tradición cristiana se ha hablado siempre de la excelencia objetiva de la vida consagrada, y más aún de la vida contemplativa. No se puede negar, además, que la práctica de los consejos evangélicos sea un modo particularmente íntimo y fecundo de participar también en la misión de Cristo, siguiendo el ejemplo de María de Nazaret, primera discípula, la cual aceptó ponerse al servicio del plan divino en la donación total de sí misma. Toda misión comienza con la misma actitud manifestada por María en la Anunciación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Todo esto se da igualmente y aún más en la vida contemplativa. Podemos afirmar que quedamos configurados de un modo divino como hijos con el Hijo. Por ello, con María, no dejamos de repetir, he aquí la esclava del Señor. Píldoras formativas. En esta sección de formación sobre la vida contemplativa, desde hace ya unos meses estamos hablando de la persona que tenemos que formar. Y empezamos hablando de cómo llega esa persona a un monasterio, cómo llama a las puertas para poder acceder a esa comunidad. Y después empezamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con esa persona. La formación que tenemos que dar a ese joven, a esa joven, ¿qué debe pretender? Y ayudados de las palabras del Génesis, donde dice que Dios creó al hombre a imagen suya, hombre y mujer los creó, y les dijo, creced y multiplicaos, hemos hablado de cómo tenemos que formar a ese joven, a esa joven, como una imagen de Dios. Tenemos que formarla también como esposa, esposo de Dios. Tenemos que formarla como madre, padre de los hijos que Dios le conceda. Ahora bien, hay otro aspecto más. Un aspecto que el Génesis, el Antiguo Testamento, no llegó a expresar al menos de una manera nítida y clara.
fue Cristo el que nos lo enseñó con su predicación, con su comportamiento, con su actitud. Y que de un modo muy claro lo recogió el evangelista San Juan en su primera carta. ¿Qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos suyos? Pues lo somos. San Juan, como todos los apóstoles, aprendieron de Cristo que cada uno de ellos sí eran imagen, eran esposos, eran madres y padres de todas las personas que Dios ponía en su camino, pero sobre todo y ante todo, eran hijos de un Dios Padre. Esto fue lo que nos enseñó Cristo. Y esto es lo que tenemos nosotros que ayudar a que entienda cada joven que llega a nuestros monasterios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Jesucristo nos lo ha enseñado. Él nos ha enseñado cómo tenemos que relacionarnos con ese Dios. Tenemos que relacionarnos con Él como un Padre. Y lo escuchábamos de Cristo, Abba, Padre. Y Él se dirigía a Dios diciendo, gracias porque has dado a entender estas cosas a los sencillos. Y cuando estaba en la cruz seguía diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Todos nosotros, como consagrados y como contemplativos, jóvenes y no tan jóvenes, tenemos que entender, soy hijo de Dios. Y entro aquí en esta vocación, entro aquí en este monasterio para ser mejor hijo de ese Dios. Y la formación que el monasterio, que la comunidad debe ofrecer a ese joven es una formación que le lleve a ser mejor hijo de Dios. Conviene que lo reflexionemos esto. No lo sé, yo me di cuenta en un momento dado que mi relación con Dios no era como la de Jesucristo. Jesucristo cuando se dirigía a Dios le decía Abba, Padre. Y sin embargo yo me di cuenta que yo ordinariamente me dirijo a Dios diciéndole, Señor, tengo esta necesidad, mira Señor, ayúdame. Y tuve que tomar conciencia de ello para darme cuenta que sí es verdad que Dios es mi Señor. Pero es un Señor que es Padre, y que me ama como Padre, y que me busca como hijo, y que desea de mí que sea un hijo suyo. Y aquí viene el aspecto más importante que tenemos que inculcar en la formación. ¿Cuáles son las características de un hijo respecto a su padre? En estas semanas anteriores hemos visto las características propias de ser imagen de Dios, las características propias de ser esposo o esposa de Cristo, las características propias de ser un padre, una madre de las personas que se acercan a nosotros. Pero ¿y las de un hijo? Son relativamente sencillos de saber. Por un lado, el amor de un hijo se convierte de un modo natural en confianza. El hijo es quien confía en el padre. El hijo es quien sabe que el padre siempre va a estar cuidando de él, que siempre va a estar preocupado por él. Es el niño que se lanza en las manos de Dios Padre. Esta frase que muchas veces hemos escuchado de Cristo, si no os hacéis como niños. Sí, indudablemente que es una invitación a ser humildes, a ser sencillos, pero sobre todo es una invitación a ser hijos, hijos de Dios Padre. Una invitación a confiar plenamente en ese Padre que siempre nos cuida, que siempre está atento a nosotros. La característica fundamental de un hijo es confiar en el Padre. Qué importante es inculcar esta realidad en el joven que llega a nuestras comunidades. Hacerle ver que tiene un Padre que siempre está cuidando de él. A lo mejor tendrá añoranzas de la vida pasada. A lo mejor tendrá recaídas de lo que hizo en el pasado. A lo mejor el ambiente de la comunidad no siempre le facilita las cosas y no siempre es llevadero del todo. A lo mejor la austeridad de la comunidad y del monasterio le puede crear una dificultad. Pero sé, hijo, que confía en Dios. Ese padre sabe
de esa situación tuya, sabe de tu pasado, sabe de las dificultades actuales, y Él te acompaña y te ayudará en ese momento. Pero hay otra característica muy propia del Hijo, pero que es segunda, aunque muchas veces la ponemos en primer lugar, y es la obediencia. El Hijo es el que obedece al Padre. ¿Por qué? Porque en su sencillez sabe que el Padre es mayor, que el Padre sabe más que Él, que el Padre es más fuerte que Él, que el Padre ama más que Él. Y por eso, confiadamente, porque confía, obedece en ese Padre sabio, bueno, mayor que Él, que sabe mejor las cosas. La obediencia no es un sometimiento. La obediencia es un confiar y abandonarse en quien sé que me ama y sé que tiene toda la capacidad para ayudarme. El Hijo no obedece porque tiene que estar sometido. El Hijo obedece porque se sabe amado por el Padre. Qué importante es inculcar en nuestras vidas propias, pero sobre todo en esos aspirantes que llegan a nuestras comunidades, el hecho de que Dios te ama. Por eso, no tengas miedo. Confía y obedece plenamente en lo que Dios te va pidiendo. Confía en ese voto de pobreza, confía en ese voto de virginidad, confía en ese voto de obediencia, confía en ese claustro, confía en ese silencio, confía en ese tiempo de oración, confía en todas esas cosas que Dios Padre te da, porque ahí, en todas esas cosas, es donde el Padre te irá formando, te irá haciendo crecer. Si nosotros inculcamos esta confianza que se convierte en obediencia amorosa porque viene del amor del Padre, entonces con facilidad podremos empezar esa obra de formación que es lo que estamos tratando en este segmento de nuestro programa Manos Alzadas. Están escuchando el programa Manos Alzadas, un programa de Radio María dedicado a la vida contemplativa y dirigido por el padre Juan Carlos Ortega del Instituto Pontificio Claune. Vida contemplativa. Pues tenemos ahora en nuestros micrófonos de Radio María a Sor Magdalena López Navas, religiosa mínima, superiora del monasterio de Nuestra Señora de la Victoria, de Daimiel, en Ciudad Real. Buenos días, Madre Magdalena, gracias por regalarnos este tiempo. Buenos días, Padre. Gracias a ustedes por todo lo que hacen. Madre, usted es una religiosa mínima. En la tradición de la vida contemplativa, pues ordinariamente la gente pues ha oído hablar de clarisas, de carmelitas, de dominicas, pero muchas veces no es tan conocido esta espiritualidad mínima, que es tan hermosa. ¿Nos podría usted decir en breves palabras cuál es el núcleo, los elementos principales de esta espiritualidad mínima que usted vive desde años? Pues el nombre de mínimas, o sea, lo escogió nuestro fundador, que es San Francisco de Paula, pues por el propio sentido que tiene, es decir, de ser las más pequeñas, las mínimas. Él conocía a los frailes franciscanos, que eran los frailes menores, pero quiso que nosotros fuésemos aún menos. Por eso normalmente cuando nombran a las contemplativas o no aparecemos o aparecemos muy al final y lo vemos nosotras como lógico. Las mínimas en realidad tienen un sentido de pequeñez, de humildad, porque de los pequeños es el reino de los cielos y San Francisco se firmaba luego él el mínimo de los mínimos siervos de Jesucristo bendito. O sea que lo principal es siervo de Jesucristo y ser los más pequeños.
Eso es propiamente lo que es por el nombre. Luego nuestra espiritualidad está centrada en la vida cuaresmal. O sea, él enfocó nuestra vida como una cuaresma, o sea, así como la cuaresma se enfoca hacia la Pascua, nuestra vida, toda nuestra vida sería un camino cuaresmal que se enfoca hacia la Pascua eterna. Así se concibe toda la vida, pues como un camino de conversión continua, de oración constante, de pobreza, de ascesis, todo para dirigirnos a la vida eterna. Él hablaba de caminar de bien en mejor, de pasar por la vida como un peregrino, sin preocupaciones, sin afanes, para correr siempre hacia la meta sin impedimentos. Pues qué hermoso, verdaderamente, estas dos ideas, a menos que yo he anotado en mi interior, ¿no? Lo de la pequeñez y ese camino hacia la Pascua, ¿no? Esa pequeñez que permite, pues, que Dios sea grande en mí, porque cuanto menos espacio ocupe yo, pues más espacio ocupará el Señor, que no es otra cosa que eso, que la Pascua, ¿no? Donde viviremos plenamente de Dios nuestro Señor. Realmente, pues qué hermosa es toda la espiritualidad que siempre tiene la Iglesia con todos sus fundadores. Gracias por compartirnos este aspecto. Y fíjese que usted en un momento dado ha hablado de eso de los pequeños, de que si no los hacemos pequeños, que nos decía Cristo en el Evangelio, y hace un ratito, pues hablando precisamente de ser hijos de Dios, recordaba también este aspecto. ¿Qué es para usted ser hija de Dios? Ese aspecto de la filiación divina, ¿qué es para usted? ¿Qué implica ese aspecto? Pues el ser hijos, hijas de Dios, es lo más grande que tenemos. A mí nunca se me olvida que cuando aprendí el catecismo y nos explicaban, dice, mira, es tan grande lo de ser hijo de Dios que el Papa es más por ser cristiano, por ser hijo de Dios, que por ser Papa. Y eso nos impresionaba mucho, claro. Y es que es verdad. En realidad, nosotras somos hijos en el Hijo. El Hijo de Dios, el único, Jesucristo, es el único amado del Padre y lo único que el Padre puede amar. Entonces nosotros, todos cobijados en Jesucristo, pues es como podemos ser amados por el Padre. Y eso es tan grande, que es lo más grande que tiene un cristiano y lo más grande que tenemos todos. O sea, el ser hijos de Dios. Uh-huh. Ojalá que siempre recordemos esto, esa filiación que nos regala el bautismo a todos nosotros. Y esto no es una cosa de monjas ni de curas, esto es para todos nosotros, para todos los bautizados. El Señor nos hace ahí hijos, que es el mayor regalo, como nos acaba de decir Sor Magdalena. Bueno, Madre, para terminar, pues un poquito en este año jubilar que la Iglesia está viviendo, ciertamente ustedes desde sus monasterios, desde sus comunidades, hay en el silencio y orando por todas estas peregrinaciones que se está haciendo en Roma. Pero me gustaría saber cómo han vivido ustedes, cómo están viviendo ustedes este jubileo de la esperanza, cómo sienten ustedes que les está ayudando, que están compartiendo con la Iglesia. No sé, cómo vive una comunidad contemplativa un año jubilar como este de la esperanza. Pues teniendo en cuenta que la vida contemplativa está dirigida toda ella a la vida eterna. Entonces la esperanza es una virtud muy necesaria y dentro de nuestra vida contemplativa es esencial, porque caminamos movidas por la fe, caminamos en esperanza hacia la vida eterna y vamos anunciando precisamente la vida contemplativa, es un preanuncio de la vida eterna y es porque tenemos esperanza. Si no tuviéramos esperanza es como no tener vida, no tener juventud, no tendría sentido. Y si alguien se para a mirar los muros de un convento, las monjas, pues ya en sí creo que esto ya es un testimonio de esperanza, porque si no vivimos de esperanza nada de esto tiene sentido. La esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así, cuando el Papa Francisco anunció este año de esperanza, pues nosotras nos alegramos muchísimo. Porque es que en el mundo pues hay muchas calamidades, mucho mal. El mal tiene un límite, dijo San Juan Pablo II en una ocasión, me acuerdo cuando cayó el muro de Berlín, dijo, el mal tiene un límite, sin embargo la esperanza está latente, nunca decae y vamos, digamos que tenemos garantizadas a la vida eterna. Y así en este año, pues especialmente nosotras hemos rezado mucho por tantos que no encuentran sentido a la vida, por los que sufren mucho, por los que están desanimados, y muy principalmente por la paz en todo el mundo.
Eso es una esperanza que hemos tenido diciendo, pues con la fe, con la oración, podemos llegar a conseguir lo que, si no podemos llegar, nuestra naturaleza nos llega, la oración llega a todas partes. Entonces, a ver si podemos transmitir esperanza, y hemos rezado muchísimo por la paz. Cada vez que se da un paso hacia adelante en la paz, pues para nosotras es realmente una grandísima alegría. Y con nuestra oración hemos querido llegar pues a que otros tengan esperanza y para que tengan fe en la vida eterna. Madre, me ha llamado mucho la atención, porque en el fondo es el núcleo de lo que el Papa Francisco buscaba cuando publicó su deseo de tener este año jubilar. Esa frase de el mal tiene un límite, que es verdad, usted lo ha recordado como lo comentó Juan Pablo II, cuando parecía que el comunismo no podía quebrarse, cuando el muro de Berlín pues era ahí un símbolo de toda la división del mundo. Bien, pero eso también en nuestra vida, qué importante es cuando vivimos, y todos vivimos nuestros males propios o de enfermedades o a causa de personas ajenas, saber que ese mal tiene un límite. El mal llegará un momento que acabará. Y sin embargo, lo contrario, el bien siempre se irá expandiendo, siempre permanecerá, y ese bien que es fundamental es saber que el cielo siempre estará ahí esperándonos, que es una de las cosas que el Papa Francisco insistió más en su bula de proclamación de este jubileo. Madre Magdalena, ¿qué le puede decir? Nos ha dado usted una lección de teología, de filosofía, pero sobre todo de paz espiritual. Muchas gracias por su testimonio, por sus palabras, que no es solamente de usted, sino de toda su comunidad y de toda la vida contemplativa. Y gracias de verdad por vivir y mantener esa espiritualidad tan hermosa, aunque sea poco conocida, de la espiritualidad mínima. Muchas gracias, Madre Magdalena. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, sobre todo, también por todo el bien que hacen en la vida contemplativa, con la formación, con la página, con la radio y de todas las formas que pueden. Muy bien. Pues muchas gracias. Estamos comentando con Sor Magdalena López Navas, que es una religiosa mínima superiora del monasterio de Nuestra Señora de la Victoria de Daimiel. Muchas gracias, Madre, y que Dios la bendiga. A favor de la vida contemplativa. En esta sección, como es habitual, invitamos siempre a alguna persona que se ve que en esa inquietud de ayudar a la vida contemplativa desde su propia vocación. Y hoy hemos invitado a los micrófonos de Manos Alzadas a Macamen López, que es una laica de Madrid, voluntaria que ayuda con frecuencia a la vida contemplativa. Buenos días, Macamen, buen domingo. Buenos días, Pater, qué alegría hablar con usted. Bueno, a ver, pues te he querido invitar a este programa de Manos Alzadas para que nos puedas compartir tu experiencia ayudando a la vida contemplativa. ¿Puedes decirnos cómo conociste la vida contemplativa y cómo se inició en ti ese deseo de ayudar y colaborar con ella? Pues realmente fue de forma muy natural, porque mis padres, cuando éramos pequeños, nos llevaban a misa a las Pasionistas de Arturo Soria. Y bueno, también cuando íbamos a veranear, que nosotros somos de Cádiz, de San Fernando, Cádiz, pues ellos iban todos los días a misa a las Recoletas de Chiclana. Y entonces se estableció ya una relación de amistad, sobre todo con mis padres, porque nosotros todavía éramos pequeños, pero ya no nos daba miedo asomarnos a un claustro, vamos, o sea que realmente pues fue todo de una forma muy natural. Y bueno, y por otra parte también el colegio en el que estudié, la congregación, que son las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, tenían la costumbre de que todas las semanas hiciéramos media hora de oración, pero con la exposición al Santísimo. Entonces, claro, con esos precedentes, la vida contemplativa pues la llevo en vena, me encanta. Bien, bien.
Pues la verdad que sí, aquí se reafirma lo que siempre se ha dicho, como cuando desde pequeños en la formación de la familia, del colegio, se recibe pues todo lo que es la vida cristiana, pues eso va dejando siempre una huella. Pero bueno, ya Sí. después sé que tú has colaborado o sigues colaborando, sea con el Instituto Pontificio Claune, sea con la Fundación de Clausura, que son dos realidades que se dedican pues, de una manera muy generosa a ayudar a la vida contemplativa. ¿Nos puedes decir un poquito en qué consiste tu trabajo ahí en esas, aunque me imagino que será muy variado, algunas pistas de lo que sueles hacer y cómo has ayudado? Pues muy bien, como, bueno, puedo decir que realmente son dos realidades distintas, Fundación de Clausura y Claune, cada una con unos objetivos concretos, y por eso pues mi colaboración también es distinta. Primero conocí Fundación de Clausura porque están en mi calle y bueno, y me había quedado sin trabajo, entonces pues es que es facilísimo, ¿no? Y entonces pues lo primero que hice fue gestionar mercadillos o sí, ventas en las parroquias, porque bueno, pues una de las maneras que tenemos de ayudar en Fundación de Clausura es vender los productos monásticos a través de las parroquias, y bueno, normalmente suelen dar bastantes facilidades. Y otra manera de ayudar, que a mí me chifla, o sea, es un regalo que me ha hecho Dios, pues es llamar a los conventos. En aquella época pues llamaba a los conventos para presentar para presentar lo que era Fundación de Clausura, y ofrecernos para lo que necesitaran en ese momento, ¿no? Y bueno, pues eso me dio pie a conocer muchísimos conventos de Clausura, muchísimas vidas impresionantes y muy, muy edificante para mí, desde luego. Y bueno, a través de Agustín de Asís, que es el secretario general de Fundación de Clausura, pues, llegué a Claune, en donde me propusieron pues hacer una investigación de los archivos que tenían, los archivos históricos, para ver si podía hacer una pequeña historia de Claune, que realmente no es una pequeña historia porque está lleno de personas grandes. Es impresionante, ¿no?, bucear en esos archivos y leer cómo laicos y consagrados se han dejado la piel. Para mí ha sido también otro regalo. Sí, pues qué hermoso es esto que has dicho, precisamente, y que me alegra que lo hayas comentado, ¿no? Cómo hay tanta gente que durante muchos años siempre ha colaborado y ayudado a la vida contemplativa, y de una manera silenciosa, y tengo que decir que lo sigue habiendo, nada más que, como siempre, hay más necesidades, y siempre es una cosa escondida, que no se sabe, que no se conoce, pero qué hermosa es la Iglesia en ese sentido, y cómo es una verdadera familia que se ayudan unos y otros. Macamen, aunque se nos va pasando un poquito el tiempo, pero aparte de estas cosas, intentaré ser más breve. No, muy bien. Pero aparte de esta colaboración a través de Clausura y a través del Instituto Pontificio Claune, ¿tú haces alguna otra actividad para ayudar a la vida, a los monasterios, a las comunidades de vida contemplativa? Bueno, yo hago proyectos pequeñitos, apoyada por gente muy generosa. Este año, pues lo que hemos hecho ha sido ayudar a un convento comprándoles ropa térmica, porque pasa mucho frío en invierno, no pueden poner apenas la calefacción, aunque piden ayuda, pero bueno, pues que estén un poco abrigaditas es lo que podemos hacer. Y bueno, hay alguna otra cosa en proyecto, como, bueno, para reforzar sobre todo el aspecto financiero de las monjas, que a veces está muy mal. Entonces, pues a ver si comienzan a vender saquitos de lavanda. Vamos haciendo cosas muy pequeñitas, pero con mucha gente buena detrás. Sí. Bueno, tú has recalcado quizás demasiado lo de cosas pequeñitas, o no demasiado, hay que recalcarlo, pero no sabemos lo que significa el bien que se hace con estas cosas y cómo el Señor pues va actuando a través de todo esto. Y no nos olvidemos una cosa,
los monjes, las monjas que están en los monasterios son personas que tienen sus necesidades y aunque puedan parecer cosas pequeñas, todo lo que hagamos por el bien de las personas, sea quien sea, es realmente un bien que estamos haciendo a Dios nuestro Señor. Macamen, a mucha gente, te voy a hacer una pregunta que hago pues, a casi todos los que invito a este programa. Bueno, tú nos has hablado de todo lo que haces, tratas de hacer, tus cosas pequeñas, tus cosas menos pequeñas, pero ¿qué es lo que tú has recibido después de estos años, de tantos años de estar ayudando a la vida contemplativa? ¿Qué es para ti la vida contemplativa y qué has recibido de estas comunidades y de estos monasterios? Bueno, pues es una pregunta muy profunda, Pater, no sé si voy a estar a la altura, ¿no? Pero realmente, pues en las religiosas contemplativas desde el rostro de Cristo, ¿no? Esa búsqueda del amor del Señor, que inunda su vida y que la comparten con toda la humanidad, ¿no? Porque la de ellas es una oblación completa. Y bueno, pues no sé, a mí la verdad es que pues fe, esperanza y caridad, ¿no? Las tres virtudes teologales me las me las refuerzan, digamos, que de vez en cuando, ¿no? Y además me siento muy apoyada por ellas cuando tengo momentos así un poquito, pues como todos, ¿no? Más complicados en la vida, pues enseguida me pongo en contacto con contemplativas, que ya, pues gracias a Dios he hecho muchas amigas, y ahí están, ¿no? O sea, es una historia, no sé, es una historia de amor de la Iglesia, la vanguardia, la retaguardia y todos en comunión. Es una maravilla. Pues qué hermoso es esto último que has dicho, este espíritu de fraternidad que hay en la Iglesia. Qué difícil muchas veces para nosotros lograr descubrir esto en medio de las realidades de personalidad y dificultades que hay. Como la Iglesia, como Cristo, que al fin y al cabo esa es la Iglesia, siempre nos ayuda a unos a otros a través de unos y otros. Y qué importante siempre ofrecer nuestro pequeño grano de arena, porque también nosotros lo recibiremos de otra manera como el Señor lo piense en su momento. Pues muchas gracias, Macamen, por tu tiempo y por esta experiencia tan hermosa que nos has comentado, que estoy seguro que igual que a ti te ha ayudado, pues también ayudará a muchas personas, sobre todo a los oyentes que han estado con nosotros, que están con nosotros. Y que les recuerdo que hemos estado conversando con Macamen López Fernández, que es una laica y voluntaria en favor de la vida contemplativa, sea desde una parte personal o también a través de fundaciones como de Clausura o Claune, que se dedican a ayudar a la vida contemplativa. Muchas gracias, Macamen, por tus palabras y por el tiempo que nos has dedicado. Gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Viva la vida contemplativa! Gracias. ¡Viva, viva! ¡Feliz domingo! ¡Viva! Están escuchando el programa Manos Alzadas, un programa de Radio María dedicado a la vida contemplativa y dirigido por el padre Juan Carlos Ortega del Instituto Pontificio Claune. Actualidad contemplativa. Durante este año jubilar, Manos Alzadas está queriendo ayudar a las comunidades de vida contemplativa a vivir este año en sus monasterios, en sus comunidades,
uniéndose a todas las actividades que hay, a todas las peregrinaciones y jubileos especiales que se dan en la plaza de San Pedro. Este domingo vamos a comentar las palabras que el Papa León XIV dirigió en dos jubileos que después se unieron en un mismo evento, en un mismo acontecimiento. Por una parte estaba el jubileo de los migrantes y por otra parte el jubileo del mundo misionero. Al final se unieron estos dos jubileos en el día 4, en el domingo 4 de octubre. En su reflexión, el pontífice profundizó en el clamor del profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? A partir de esta súplica tan dolorosa del migrante, y que incluso también podría ser del contemplativo, del misionero que está solo, el Papa abordó el misterio del silencio de Dios ante el sufrimiento humano. La respuesta del Señor, dijo el Papa, nos abre a la esperanza. Si el profeta denuncia el mal que parece prevalecer, el Señor promete que la salvación vendrá y no tardará. El justo vivirá por su fidelidad. Quiero anotar, hace unos minutos hemos estado hablando precisamente con Sor Magdalena, que anotaba este aspecto de cómo el mal pasará y sin embargo el bien permanecerá. Pues en nuestra vida muchas veces pensamos que el mal sigue avanzando, que se mantiene constantemente, y la esperanza nos hace ver que eso pasará y que siempre el bien quedará. Siguió el Santo Padre subrayando que la fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, contiene una fuerza que no procede del poder, sino del amor. La fe es una fuerza mansa que transforma el mundo silenciosamente en los gestos y palabras cotidianas. Qué importante también es este detalle. La verdad, como siempre, los papas, toda la gente nos ayuda con sus reflexiones. Muchas veces pensamos, tenemos poca fe. Pues muy bien, qué bueno que tienes poca fe. No será menor que un grano de mostaza. Aunque tengas poca fe, el Señor, si pones tu amor, logrará consolarte, logrará ayudarte en esa situación. Después, si pasamos un poquito a las palabras que dirigió más directamente a los migrantes, el Papa dijo: ante los rostros de tantos migrantes presentes, León XIV pidió acoger con ternura a quienes huyen de la violencia o de la miseria. Esas barcas que esperan avistar un puerto seguro en el que detenerse, y esos ojos llenos de angustia y esperanza que buscan una tierra firme a la que llegar, no pueden y no deben encontrar la frialdad de la indiferencia o el estigma de la discriminación. En un pasaje central de su homilía, el Papa invitó a cambiar la lógica del partir por la del permanecer. Con un gesto de ternura, el Papa bendijo a las multitudes que escuchaba en silencio y emoción. A los migrantes les digo: son siempre bienvenidos. Los mares y los desiertos que han atravesado, en la Escritura, son lugares de salvación, en los que Dios se hizo presente para salvar a sus pueblos. En relación a los dos jubileos, el Santo Padre agradeció la entrega de los misioneros voluntarios y personas de buena voluntad que sirven a los migrantes y promueven una cultura de la fraternidad más allá de los prejuicios. A la vez, exhortó a toda la comunidad cristiana a vivir en un estado permanente de misión. Los especialistas, los expertos y los que están cercanos ahí al Papa dicen que es muy probable que su primera carta especial, propia suya, que escriba, será sobre la migración, o tratará bastante bien o bastante profundamente este tema. Sigamos pidiendo al Señor que inspire al Papa y que recibamos sus palabras. También dirigió unas palabras muy concretas hacia el mundo misionero. El Papa invitó a redescubrir el ardor misionero, citando las palabras de San Pablo VI sobre la responsabilidad de evangelizar en tiempos de progreso y desesperación sin precedentes.
Hoy se abre en la historia de la Iglesia una época misionera nueva. Las fronteras de la misión ya no son geográficas, son el sufrimiento, la pobreza y el deseo de esperanza los que vienen hacia nosotros. ¿Qué reflexión más importante? Tenemos que misionar en el sufrimiento, en la pobreza y en el deseo de esperanza que tanta gente tiene. Y en la última parte de su predicación, el León XIV destacó dos compromisos prioritarios: la cooperación misionera entre iglesias y la promoción de nuevas vocaciones. La presencia de hermanos y hermanas de distintas culturas es una oportunidad para renovar el rostro de la Iglesia y testimoniar un cristianismo más abierto y dinámico, afirmó. Dirigiéndose especialmente a Europa, el sucesor de Pedro alentó a suscitar un nuevo impulso misionero en jóvenes, religiosos y laicos dispuestos a servir en las periferias del mundo. Finalmente, confió a todos los misioneros inmigrantes a la intercesión de la Virgen María, primera misionera de su Hijo, que se pone en camino sin demora hacia los montes de Judea, llevando a Jesús en su seno y poniéndose al servicio de Isabel. Ahora soy yo, ya no es el Papa, ahora soy yo quien me dirijo a la vida contemplativa, y en un momento de su homilía el Papa León dijo: la cuestión no es partir sino permanecer para anunciar a Cristo mediante la acogida, la compasión y la solidaridad. Permanecer para mirar a los ojos a los que llegan, para abrirle los brazos y el corazón. Y yo reflexiono, eso es lo que todos ustedes, monjes y monjas, hacen cada día. Permanecéis en vuestros monasterios para abrir los brazos y el corazón a todos los que se acercan a vuestros monasterios, para ofrecerles acogida, compasión y solidaridad. Gracias, vida contemplativa. Gracias por ser tan excelsos misioneros. En este domingo, en el que conmemoramos a los fieles difuntos, el programa Manos Alzadas ya llega a su fin. Pero como en cada semana, en los monasterios, los monjes y monjas continuarán con sus manos alzadas, intercediendo por nosotros. Gracias al Señor y a la Santísima Virgen que nos han permitido realizar este programa. Gracias a Sor Magdalena López Navas, superiora del monasterio de Nuestra Señora de la Victoria de las Madres Mínimas de Daimiel, y a Macamen López, laica de Madrid, voluntaria en favor de la vida contemplativa, por habernos compartido sus experiencias en este programa. Doy las gracias, como en cada programa, a los técnicos y voluntarios de Radio María, pues sin ellos no podría realizarse el programa. Y también gracias fundamental y los más importantes para todos ustedes, los oyentes, que siempre estáis aquí para recibir estas palabras que os ayudan y que también nos ayudáis con vuestra presencia. Esperamos sus sugerencias y opiniones llamando al teléfono 91 822 8010 o escribiendo al correo electrónico manosalzadas@radiomaria.es o por carta dirigida a la atención de Manos Alzadas, Radio María, Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid. Pueden volver a escuchar este programa en el podcast Manos Alzadas dentro de nuestra web www.radiomaria.es. También pueden recibirlo en casa pidiendo el CD o pendrive al teléfono 91 822 8010 o a través de la web www.radiomaria.es.
www.radiomaria.es en la pestaña Pedidos de programas, o también por correo electrónico pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Como dijimos al inicio del programa de hoy, un recuerdo especial a todos los difuntos que nos han abandonado durante este último año, tanto a los de nuestras comunidades contemplativas como familiares y conocidos. Nos despedimos hasta el final de mes. Exactamente estaremos con ustedes el 30 de noviembre para acompañar a la vida contemplativa y darla a conocer a todos los oyentes de Radio María. Ahora les pedimos que se queden en nuestra casa de Radio María para escuchar el Ángelus desde la Ciudad del Vaticano. Se despide el Padre Juan Carlos Ortega. Feliz domingo. Han escuchado Manos Alzadas con el Padre Juan Carlos Ortega.